Vamos a meternos en el tema de hoy puntualmente para que podamos aprovechar bien el tiempo. Sí, estamos hablando en el año de reforma constante, permanente. Estamos hablando en el bimestre que tiene que ver con edificar. ¿Sí? Vamos a seguir ampliando este concepto con la ayuda del Señor. El título es Edificar respetando el diseño celestial. Edificar respetando el diseño celestial. Y siempre me gusta decir algo con respecto a la reforma porque el evaluar, el volver a escuchar y el repetir algunas cosas, como dijo el apóstol, para mí no es molesto y para ustedes es provechoso. Siempre recordar el motivo o el porqué de la reforma es muy importante. La reforma es hacer cambios operativos eficientes. La reforma es actualización. La reforma es volver al diseño original. Reforma es recuperar la verdad que nos hace libres. Reforma es mantenernos renovados y enfocados en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dijimos que la reforma es mantenernos enfocados y renovados en la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. La reforma, dijimos, no es una actividad, no es un evento, es un proceso. Trabajar en reformar es edificar, tiene que ver con cambios, con renovación, con evolución, con transformación. La semana pasada vimos al final de la palabra todos los textos que de alguna manera nos hacían entender que todo debe hacerse para edificación. ¿Sí? Todo. Y también que no es algo para uno mismo, sino también puntualmente para los demás. ¿Sí? La edificación no es que yo esté bien, sino que todos estemos bien. No es que alguno alcance, sino que todos alcancemos. Sí, no se trata de una solución, de un parche, sino de un proceso de transformación y de edificación. Por eso dijimos que edificar tiene que ver con construir. Y ahora vamos a explicar un poquitito, a ver si entendemos el por qué tenemos que hablar de edificación cuando hablamos de algo espiritual. Edificar tiene que ver con poner cimientos, con edificio, con fortificar, con hacer, poner, prosperar, reedificar, reparar, restablecer y restaurar. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa palabra nos tiene que servir a nosotros como referencia. Que la iglesia no es el producto o el resultado de una idea humana, ni de ninguna religión. ¿Sí? Tiene que ver con Dios, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con su iglesia. Y ahora vamos a profundizar un poquito más. Una vez que entendemos y aceptamos que fuimos salvos por su gracia, automáticamente, aunque no lo entendamos, pasamos a ser parte de la iglesia, o sea, su cuerpo. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? El Señor no vino a habitar en edificios, vino a habitar en personas. Dios quiere habitar en los hombres. ¿Está bien? Por eso edificio es uno de los verbos más utilizados para representar la instrucción, capacitación y formación. Es muy importante. Ahora, cuando hablamos de edificar, hay muchas palabras que están relacionadas con la edificación. Puntualmente tiene que ver con la formación. Diga formación, equipamiento, capacitación, entrenamiento. Todos estos verbos llenan las epístolas del Nuevo Pacto.
del Nuevo Testamento, ¿sí? Donde permanentemente el apóstol o los apóstoles que escribieron las epístolas, Pablo, Pedro, animan, exhortan a ser edificados, a entrenarse, a capacitarse, a formarse y a edificar. Todos los seres humanos, cuando nacemos, entramos en un proceso de aprendizaje, ¿o no? Desde que nacemos, ¿sí? Tienen que aprender a tomar la teta, después a tomar la mamadera, después a caminar, después a sentarse, a comer. Todo es producto de un proceso de aprendizaje permanentemente, todos los días. Ni hablar cuando llega el periodo de jardín, después viene la primaria, después viene la secundaria, y si tiene alguna aspiración, algún llamado, algún deseo, tiene una terciaria. Así que los primeros casi 25 años de las personas, de la gran mayoría de las personas, o los que puedan, tienen que pasar por ese proceso de entrenamiento, ¿sí? Pero llegamos a un punto en la vida donde tenemos que definir hacia dónde queremos ir, ¿sí? Definir el propósito de nuestra vida, a qué nos vamos a dedicar. Puede haber dones, talentos, habilidades, pero es ahí cuando surgen el deseo, a mí me gustaría ser, ¿sí? Empiezan el sentimiento de abocarse a una tarea específica. Alguien siente ser médico, abogado, ingeniero, técnico, arquitecto, electricista, constructor, ingeniero de sistemas, lo que sea. Para lo que sea se tiene que preparar. Nadie nace siendo arquitecto, ¿sí? Nadie mira un bebé y dice, mira qué hermoso arquitecto que nació. No, nació un bebé. Que de ahí en más esa persona se transforme en un arquitecto o en cualquier oficio, porque todos son válidos, necesitará sí o sí de un proceso de entrenamiento y de preparación. Nadie llega a esos niveles sin haber tenido un proceso de entrenamiento. Algunos pueden ser de manera, ¿cómo se dice cuando es a través de la escuela? De una formación tradicional, y otros a través del aprendizaje, el estar al lado de otro que sabe, ¿sí? Va a aprender, ¿sí? De una manera más rústica, quizás más tradicional, se aprende. Entonces, el mismo paralelismo sucede cuando hablamos de la fe. Diga de la fe. ¿Sí? Cuando nacemos en la fe, aunque tenemos ya capacidades asignadas y funciones asignadas, debemos entrar en un proceso primero para comprender qué es el cuerpo de Cristo, qué es ser la iglesia, para qué, ¿sí? Entonces, entramos en un proceso de edificación por causa de un propósito, para poder cumplir con efectividad las asignaciones que nos fueron dadas antes de la fundación del mundo. Por eso nosotros no estamos en la tierra producto de una casualidad. No estamos en un lugar físico por casualidad. Un propósito eterno. Y para poder cumplir con esas asignaciones debemos ser edificados, porque tiene que ver con el fundamento de nuestra vida sólida, para no movernos de la verdad, para no ser arrastrados, sí, por el engaño, por la mentira, por la manipulación, que podamos mantenernos sólidos, firmes, estables y consolidados. Al ser la iglesia, automáticamente también tenemos que entender que debemos aceptar y respetar el diseño eterno, el modelo original, y trabajar en pos de él, sabiendo que solo somos nosotros colaboradores de Dios. Nunca nadie se puede adjudicar ser el dueño de la iglesia.
Algunos trabajan de manera como gerentes de una empresa y se mueven con las personas tipo gerente de empresa. Pero ese es algo que entró en algunos años atrás, un modelo errado que trajo confusión en muchos, ¿sí? Pastores gerentes, que eso trajo más complicación y confusión que otra cosa, que efectividad, que es lo que se busca. La formación no es solamente aprender cosas nuevas, sino también cambiar prácticas, pensamiento, conducta que no nos favorecen para que podamos manifestar a Cristo. Pero esto, por eso tiene que ver con entrar en el orden de Dios, que no tiene que ver con dimensiones humanas o con esfuerzos personales, sino con la obra de Cristo. Si nací de nuevo, en mí hay una naturaleza diferente que me ayuda, que provoca en mí el querer como el hacer para que yo haga la voluntad de Dios, porque no hacemos la voluntad de Dios con nuestras fuerzas humanas, no se puede, no hay nada humano que yo pueda hacer que pueda agradar a Dios. Dios nos mira a través de Cristo y porque nosotros aceptamos ese sacrificio, ese modelo, Él nos puede reconocer como hijos y como hijos simplemente nosotros, dice la palabra que fuimos sumados al cuerpo de Cristo para ser colaboradores de Dios. Lo que la palabra también enseña como vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Vamos a ver la asignación puntualmente, un texto que lo hemos hablado mucho, hemos compartido mucho, ahora hace rato que no lo hablamos, pero dice Efesios 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás hablamos de personas en forma de don? ¿Sí? Personas que son un regalo para el cuerpo de Cristo. Todo aquel que me edifica, todo aquel que hace algo en pos de un beneficio personal, lo tengo que reconocer como un regalo de Dios. Y a lo largo de mi vida he tenido muchos, gracias a Dios, dones, hombres en forma de dones, mujeres en forma de dones que nos han ayudado, que nos han acompañado, que nos han inspirado, que nos han alentado y aconsejado y tantas cosas más, que es un regalo para el cuerpo de Cristo. Entonces el Señor entrega a la iglesia los dones en forma de personas, oficios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice el verso 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿A dónde tenemos que llegar? A la medida, a la estatura del varón perfecto, dice otra versión, Cristo, diga Cristo. Ese es el proceso. Tenemos que ser procesados porque lo que nosotros debemos de terminar manifestando en la vida y en la comunidad y en la sociedad donde nos desenvolvemos, la imagen de Cristo. No una imagen religiosa, no una imagen confusa, sino algo claro y preciso, que el mundo conozca quién habita en nosotros por medio de lo que somos, no por lo que decimos. En la edificación hay una meta, no se edifica por edificar. Se edifica una meta y la meta es Cristo, formado en Cristo. El apóstol Pablo también le habla a la iglesia en un momento que algunos quisieron retroceder y les dice, otra vez vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Sí? O sea, la necesidad imperiosa de saber que solamente vamos a lograr estabilidad, firmeza, confianza, fe, determinación,
cuando estemos formados en Cristo. No se termina hasta poder lograrlo. Hay una formación permanente. La formación está relacionada con los que van a llevar adelante la obra de Dios. Por eso en la iglesia no hay espectadores. Si soy iglesia, no soy espectador, soy un miembro vivo del cuerpo de Cristo, que está en un lugar y en una posición y en una actividad concreta para ayudar a los otros miembros para poder funcionar. Somos todos protagonistas, si no, no soy iglesia. El que se mueve solo por ahí no es iglesia, no es iglesia, es sencillo. La iglesia es un cuerpo donde hay una cabeza al cual todos respetamos y bajo el orden de esa cabeza todos debemos funcionar. Se tienen que ver frutos, resultados, ser como Cristo. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad personal dentro del cuerpo de Cristo? 1 Corintios 3:9. ¿Sí? Dice, porque nosotros somos, diga, somos colaboradores de Dios. ¿Qué somos? Nosotros somos colaboradores. Y ustedes, le habla a la iglesia, ustedes son labranza de Dios. Diga, edificio de Dios. ¡Wow! Conforme a la gracia que Dios me ha dado, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. A ver, a la iglesia no la puede tocar cualquiera. ¿Se entiende? La iglesia también en la Biblia habla que es la novia, que es la esposa. Y como tal, cuando hablamos de la iglesia tenemos que tener muchísimo respeto y cuidado porque es de Él y Él la está edificando. Simplemente nosotros nos sumamos como colaboradores. Dice, mire que cada uno, ojo, cada uno mire cómo sobre edifica. No se trata de hacer cualquier cosa, no se trata de una actividad, se trata de una formación. Y para formar yo tengo que tener en claro cuáles son los fundamentos, los principios, el modelo, el diseño por el cual se tiene que edificar. No es simplemente opinar, no es simplemente hablar, yo tengo que fundamentar bajo el diseño correcto lo que significa edificar a la iglesia. ¿Qué le parece? Entonces, el ministerio de los santos es edificar la iglesia. La iglesia es la expresión de Cristo en su cuerpo que la contiene y que da a conocer la plenitud de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la habitación de Dios en el Espíritu, es el instrumento de Dios para dar a conocer al mundo la multiforme gracia de Dios conforme al propósito que hizo, luego que fue definido antes y que solo hay que manifestarlo. Para eso vamos a leer Efesios 3:10 y 11, que dice: para que la multiforme sabiduría de Dios, diga multiforme, muchas formas, no una, muchas formas de mostrar, de manifestar la sabiduría de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? ¿Por medio de quién? De la iglesia. Si la iglesia tiene la responsabilidad de manifestar la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios, ¿se imaginan qué responsabilidad tiene la iglesia? Por eso la iglesia tiene que ser edificada para poder mostrar, manifestar, para que por medio de la iglesia se pueda dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Dice el verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. No es que va a hacer,
que ya hizo. O sea, esto en la eternidad ya fue resuelto. Desde antes de la fundación del mundo, ya fue resuelto. Esto fue definido por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu antes de la creación de todas las cosas. Eso nos lleva a ver que nosotros no estamos creyendo en un Dios improvisado, en un Dios que no sabemos qué va a hacer, en un Dios que quizás no nos tiene en cuenta o se puede olvidar de nosotros. Esas cosas que muchas veces los seres humanos decimos, ¿será que Dios se olvidó de mí? No, no, jamás, jamás, jamás Dios se puede olvidar de ninguno de nosotros porque Él todo lo hizo bajo un diseño perfecto. Todo lo hizo desde la eternidad con un diseño perfecto. Entonces, cuando pensó en la iglesia, lo hizo conforme al propósito que ya resolvió en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, todo lo que se edifica tiene que ser fiel al propósito. Y ahora vamos a desarrollarlo un poquito. Cuando no se conoce el propósito de Dios, o el propósito que Dios tiene con su iglesia, se termina reemplazando el propósito de Dios por un programa humano. Escuche bien, por favor. La iglesia no es un conjunto de programas elaborados por los hombres, astutos, capaces, ingeniosos, creativos. No, no, no. Que generan actividades para mantener entretenido a los espectadores / clientela. Eso no es la iglesia. Che, qué hermoso lo que hacen ahí, qué barro, qué... Sí, sí, el tema es si lo que hacemos está relacionado con la edificación de la iglesia. Porque la iglesia no es un programa social donde venimos a ser contenidos, a ser mimados, a ser acariciados. No, no, no. La iglesia está compuesta por los salvos. Y los salvos, como dice la palabra, una vez que conocieron a Dios, y como dice la palabra en Hechos 1:8, pasaron a ser testigos. Y la palabra testigos es la palabra, ¿cómo era? Mártir. ¿Sí? O sea, dar la vida por lo que creemos. ¿Sí? Entonces, no se trata de algo social, emocional, no, 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 no. Aunque muchas cosas suceden parecidas, pero que no tienen que ver con eso. No estamos entreteniendo, estamos edificando, ¿sí? Entonces la iglesia no es un montón de programas que hacemos para mantener a gente entretenida. No, no, no. El Señor nos libre de usar su nombre para hacer cualquier cosa. No es el diseño humano, personal, particular de un hombre, de una congregación, de una denominación. Por favor, nadie se puede arrojar ser el dueño o el que tiene la verdad absoluta. Por eso habla de cuerpo, porque en la suma de las verdades está la edificación del cuerpo de Cristo. No se trata de en que uno solo sea el superhombre o la supermujer. No, 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 no. La iglesia no fue diseñada para eso. No se sustenta ni se desarrolla por un programa humano, sino algo orgánico, diga orgánico, que se origina y se desarrolla y crece por un propósito divino. La realidad de la iglesia es un diseño de Dios. Dios la diseñó y la iglesia se manifestó a partir de Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo vino sobre los que estaban reunidos. El apóstol Pablo dio un mensaje y automáticamente al concluir ese mensaje dice que muchos fueron añadidos a la iglesia. ¿Sí? Y los que fueron añadidos automáticamente comenzaron a ser productivos. Nadie se suma a la iglesia para ver cómo los otros hacen. No,
No, hay algo que no estamos entendiendo. Si yo estoy viendo para que otros hagan, no, yo estoy para hacer. Diga, estoy para hacer. Mirá al de al lado y decirle, estás para hacer. Entonces diga, hay que moverse. Diga, soy iglesia, estoy en movimiento. Estoy haciendo, me sumo. ¿Qué hace falta? ¿Sí? ¿Qué hace falta? Lo hacemos. Diga, hay que actuar. Hay que responder al diseño divino. Hechos 5:29. Mientras estaba preparando me vino este texto y me acordé algo tan interesante. Dice, Pedro y los demás apóstoles respondieron, nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. ¿Sí? Otra versión dice, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en realidad los hombres también obedecemos, porque si obedezco a mi papá, como dice la palabra, tengo que obedecer a mis padres. Entonces no es que no obedecemos a los hombres, pero primeramente a Dios. ¿Por qué? Porque le habían prohibido a los apóstoles predicar el evangelio. Le habían prohibido, ustedes no me predican más acá. Y los metieron en presos. Léanlo que está interesante. Los metieron presos y le metieron una guardia en la puerta. El tema es que el otro día cuando fueron a buscar para castigarlos, abrieron el cerrojo, abrieron la puerta, estaban los policías. Los muchachos no estaban adentro. Dios los sacó. Dios no necesita romper ninguna puerta para sacarte. Dios te saca. ¿Sí? Y aparecieron predicando en el templo otra vez. En una sinagoga. ¿Y cómo puede ser que los que metimos presos están predicando? Entonces fueron a buscarlo y lo trajeron ya con mucha más, sin violencia, con respeto. ¿No les dijimos que no prediquen? Y ellos dijeron, nosotros primeros estamos para obedecer a Dios por sobre todas las cosas. O sea, por nada del mundo vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Primero hay que obedecer a lo que Dios nos mandó a hacer. Punto. Si me metes preso, si me querés matar, lo que quiera. Eso es lo que quiera. Yo tengo que cumplir y obedecer lo que Dios me mandó a hacer. Entonces, el carácter de los hombres, apóstoles y discípulos del primer siglo fue un carácter determinante, amados. Que es al menos a eso lo que tenemos que arribar. Que nosotros podamos desarrollar el carácter que tenían esos hombres. Que decían, me querés matar, matame. Me querés meter preso, meteme preso. Yo no voy a dejar de hacer lo que Dios me mandó a hacer. ¿Te imaginas? Ante amenazas, ante torturas, ante encarcelamientos, golpes, no se desanimaban. Hermano, y eso es algo que nosotros tenemos que cambiar radicalmente. Diga radicalmente. Nada nos tiene que sacar del foco. Lo que Dios me mandó a hacer, ningún hombre en la tierra, ni un diablo, nada me va a separar de lo que Dios quiere que yo haga. No existe lo que me separe de la voluntad de Dios. El único que puede hacer eso soy yo. Pero por lo general es por negligencia o por rebeldía o por ignorancia. ¿Sí? Las tres son perjudiciales. Entonces, necesitamos entender que debemos recuperar en estos días el carácter que tuvieron esos hombres que entendieron que hacer la voluntad de Dios no era negociable, bajo ningún concepto. Acá no se trata de que el pastor me ofendió, de que qué sé yo, que el hermanito, no, eso ya está. Eso está resuelto, estamos en otro nivel. Le estoy hablando a gente que está en otro nivel. ¿Cuántos están en otro nivel? ¿Cuántos quieren estar en otro nivel? Por eso necesitamos avanzar, ¿se entiende? El entrenamiento, el proceso, la edificación, la formación, tiene que ver con eso. Estos hombres estuvieron 3 años al lado de Jesús y con el Espíritu Santo se transformaron en poderosos. Entonces, el propósito se desarrolla. O sea, en el propósito se desarrolla la razón, la causa intencional del por qué Dios
crea la iglesia. El propósito está establecido, la forma en que opera y la razón de su existencia. La iglesia, diga, soy yo la iglesia, está definida por el propósito de Dios. Por eso todo lo que se edifica debe respetar y guardar el diseño, el orden celestial. Porque la iglesia es celestial y opera desde el plano eterno, ¿sí? Opera en el plano celestial porque es de Cristo y es de arriba. El diseño está unido al designio, diga el designio. Ahí en Efesios capítulo 1 habla del designio de su voluntad, el deseo de su voluntad, la intención de su voluntad, ¿sí? El diseño es poner en pequeña escala lo que se quiere ver culminado. El diseño de alguna manera es como la maqueta. ¿Cuántos vieron una construcción importante? Esas construcciones, esos edificios importantes, por lo general, primeramente, ¿qué hacen? Una maqueta. ¿Qué es una maqueta? Es algo en escala, algo en miniatura de lo que se espera ver. O sea, cuando esté todo el producto terminado, se tiene que ver cómo se ve la maqueta, que es chiquitita. Entonces, los que quieren conocer y ver cómo va a ser el producto terminado, miran la maqueta, miran el diseño y automáticamente se darán cuenta cómo será el producto terminado. ¿Se entiende? Entonces, el diseño, Dios lo comienza a desarrollar para que nosotros comencemos a entender cómo es la iglesia y el producto terminado. ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos a entenderlo? Bien. El diseño de la iglesia ya fue revelado en Cristo y ahora lo vamos a ver. Nosotros cumplimos con el rol de edificadores y de colaboradores de Dios en tiempo y en espacio según el proyecto eterno. Nosotros en nuestra temporada de vida nos sumamos a la iglesia para ser colaboradores de Dios en edificar en el tiempo que nos compete a nosotros el diseño de Dios. Por eso la iglesia ha sufrido transformaciones. Desde el año 300 en adelante, la iglesia ha sufrido muchas transformaciones. Se mezcla con el Estado, la iglesia, los capos de la fe, por llamarlo de una manera, los responsables de la fe se mezclan con el gobierno y comienzan a hacer y fusionar una religión que termina siendo una mezcla de todo. Pasan los años y aparece la Reforma, una de las tantas con Martín Lutero, pero después aparecen otras más y que todavía necesitamos que sigan apareciendo otras más. Por eso necesitamos estar permanentemente trabajando en pos de una reforma, que significa volver al diseño original. Por eso el diseño de la iglesia tiene que volver al diseño original, al que Cristo estableció y por la cual la estableció en la tierra. Por eso digo, cuando Pedro se levanta y predica en Hechos capítulo 2, ¿sí? No está predicando para una congregación ni para una denominación. Su mensaje fue al pueblo y del pueblo se sumaron a la iglesia, ¿sí? Entonces, no fue un tema de tradición, de denominación. No. Fue un tema de pasar a ser parte del cuerpo de Cristo. Eso era la parte fundamental e inicial por lo cual nace la iglesia. Y automáticamente sabían que el modelo era llegar hasta lo último de la tierra. Ser testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era la clave específica por la cual ellos tenían la meta y la razón de ser. La iglesia tenía que alcanzarlo todo con el Evangelio. Por eso ellos se enfocaron en hacer la tarea.
No se enfocaron en construir su propia denominación, su propia congregación. No. Por eso entran en proceso. Al principio no entendieron mucho, tiene que venir una persecución. En esa persecución la iglesia se expande en diferentes lugares, regiones, países, como lo hemos predicado ya anteriormente, ¿sí? Y donde iban pasando, iban llevando la palabra y el mensaje, y en la medida que atravesaban lugares, regiones, se iban sumando, hasta que llegaron a llenarlo todo con el Evangelio. Eso fue impresionante. Entonces, para Dios la iglesia ya fue ejecutada, ya está resuelta. El tema que nosotros tenemos que entender, ¿cuál es nuestra posición hoy? Que no somos parte de una religión, ni una denominación, ¿sí? Que sí somos parte de una congregación que representa una parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Que nos organizamos como una congregación para poder edificarnos y para poder manifestar a Cristo, entrenarnos y capacitarnos. Para Dios ya fue hecho, todo fue ejecutado, aunque parece contradictorio, porque lo eterno Dios lo tiene que encapsular en el tiempo cronos. Lo que sucedió ya en la eternidad, en el tiempo crono, Dios lo va manifestando y nos va haciendo a nosotros partícipes del funcionamiento de la iglesia. ¿Se entiende? Por eso la iglesia es espiritual. Y para entenderlo hay que hacerlo de manera espiritual, no natural. Porque si yo quiero explicar la iglesia de manera natural, no me lo van a entender. Y mucho menos si le quiero explicar a gente que no nació de nuevo, no lo van a entender. Porque para muchos la iglesia es el edificio. Porque miles o cientos de miles de años se habló de una manera, para ser un poco exagerado. Ahora, el apóstol Pablo pudo ver una realidad. Por eso el apóstol Pablo, Dios lo levanta y le dice, ¿qué le dice? ¿Qué le dice a Ananías? ¿Qué le dice Ananías cuando va a orar? Anda a orar porque instrumento, diga instrumento, escogido me es este. ¿Qué le dice? Instrumento escogido me es este, para anunciar el evangelio a los gentiles. Una tarea que le correspondía a Pedro, pero Pedro no la agarró. ¿Sí? No la entendió. Entonces Dios levanta a este hombre, ¿sí? Que no era el mejor aparentemente para los hombres, era un perseguidor de la iglesia. Pero Dios ve más allá, ¿sí? Quizás nosotros ni hubiésemos ido a predicarle a Pablo, a Saulo en ese momento. Me hace la pregunta, Saulo, si este anda persiguiendo y le dice, que se pudra en el infierno. Pero como Dios no piensa como nosotros, Dios lo fue a buscar. Yo a este lo voy a preparar. Instrumento escogido me es este. Yo pregunto, ¿cómo Dios nos ve a nosotros? ¿Te consideras un instrumento escogido para Dios? Hola. Ese es el problema, amado, que nosotros no nos vemos como Dios nos ve. Nosotros nos consideramos miembros, somos evangélicos. ¿Les parece bonito eso? Fuimos llamados como instrumentos de Dios para algo específico. Un instrumento, ¿para qué sirve? No solamente musical. Un instrumento, una herramienta es un instrumento. Entonces, cada uno de nosotros es un instrumento que va a servir para algo específico. Instrumento escogido me es este. Entonces, cuando entendemos que Dios escoge con un llamado y un propósito específico, Dios le revela
al apóstol Pablo, la iglesia. Él la vio. Diga, Él la vio. Más allá de eso, lo importante es que nosotros veamos y entendamos el diseño de Dios. ¿De qué me sirve entender todo lo demás si no entiendo lo principal, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, él pudo hacer la tarea, la obra, la labor. ¿Por qué? Porque él ya había visto lo que Dios le había mostrado en Cristo, ¿sí? Con respecto a la edificación. En esto vemos que él guarda un principio. Pablo fue fiel a lo que Dios le mostró. Fue fiel a lo que Dios le enseñó. Fue fiel. El diseño de Dios no es una opción, es una acción. Por eso el apóstol Pablo lo toma como una demanda. Y él dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. ¿Se entiende? O sea, él conoce y él respeta. Por eso vemos en Dios, porque el diseño, insisto, no es algo que esté bajo nuestro criterio, deseo o voluntad. Es lo que el dueño de la iglesia estableció y quiere que así se haga. El diseño no está en discusión, está en ejecución. Por eso cuando nosotros vemos los programas, muchas veces, y viendo con la luz de esta palabra, que muchas de las actividades, no digo todas, pero muchas, las actividades que hemos hecho a lo largo de los años, han sido más para entretener que para edificar. Porque no estábamos tan conscientes de la importancia de lo que debíamos edificar y a quién debíamos edificar. Entonces, encontramos en la Biblia un patrón en la forma de proceder de Dios, que todo lo hace con propósito, todo tiene una razón de ser y todo lo establece bajo un diseño perfecto. ¿Se acuerdan que hace unos meses hablamos de ese diseño? Cuando Dios le dijo a Noé, por ejemplo, construirme un arca. ¿Sí? Le dio las directivas, hacelo esto. Y esa arca pudo resistir la tormenta más extraordinaria que jamás haya existido sobre la tierra, la cual destruyó todo menos el diseño original. El arca flotó porque estaba construida bajo un diseño. Nadie puede conocer el diseño de la iglesia si primero no conoce a Cristo. Porque la iglesia es su cuerpo. Si no conozco a Cristo, ¿cómo puedo conocer la iglesia? Cristo y la iglesia, la cabeza y el cuerpo son una sola cosa. O debería de serlo. La iglesia manifiesta la naturaleza de la cabeza. No puede la iglesia manifestar otra cosa. No es iglesia. ¿Se entiende? La iglesia tiene que manifestar lo que la cabeza ya dispuso que se debe hacer. Ahora, cuando la iglesia empieza su desarrollo y se expresa como cuerpo, casa, edificio, novia, esposa, todas las figuras que representan a la iglesia terminan mostrando el plano perfecto, que ahora es una ciudad, lo dijimos la semana pasada, que era la ciudad, la Nueva Jerusalén. Y como me quedó eso de la Nueva Jerusalén, quería compartirles un poquitito. Vamos a Apocalipsis 3:12, para que entendamos un poquito. La palabra también nos dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. ¿Sí? No habla que somos casa, que somos familia, que somos cuerpo, ¿sí? Que somos la habitación de Dios.
que somos una nación, pero ahora dice que somos una ¿qué? Una ciudad. Dice Apocalipsis 3:12, el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¡Wow! Tremendo, amados. ¿Cuál es el diseño profético de la iglesia? Una nación, pero no una nación física, porque todos tratamos de relacionarlo con lo físico. No, no. La nueva Jerusalén es espiritual. ¿Quiénes son los que van a componer esa nueva Jerusalén? Los que hayan vencido, los que permanezcan, los salvos. ¿Sí? Al que venciere yo le haré columna. No está hablando de un templo físico, un templo espiritual. ¿Sí? Y llevaremos el nombre de Dios y representaremos la ciudad, la nueva Jerusalén. Pero vamos un poquito más adelante, Apocalipsis 21:2 dice, y vi, estamos hablando de que Juan está tratando de poner en letras lo que ve. Dice, y vi la ciudad santa, ¿qué vio? La nueva Jerusalén, que descendía desde el cielo, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. ¿De quién está hablando? De la iglesia. ¡Wow! Poquito más. Apocalipsis 21:9 y 10. Entonces uno de los ángeles que tenía las 7 copas con las últimas 7 plagas se me acercó y me dijo, ven conmigo, te mostraré a la novia, a la esposa del Cordero, como se le dice a Cristo, el Cordero de Dios. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró que la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. ¡Wow! Dice, te voy a mostrar la iglesia o te voy a mostrar la novia y le muestra una ciudad. O sea, tiene lógica, se puede explicar naturalmente, pero es lo que Dios dice. ¿Se entiende? El producto final es que vamos a terminar siendo una nación, la nueva Jerusalén. Por eso tenemos que hablar de reino, porque no sabemos el reino. No entendemos lo que es el reino de Dios. ¿Sí? Porque todo lo plasmamos a modo de congregación. Todo lo bajamos al plano natural y pensamos que es algo superficial o momentáneo. No, no. Estamos edificando lo que va a ser mañana. ¿Sí? O para Dios ya está hecho, pues la eternidad ya está resuelto. Pero nosotros tenemos que trabajar porque estamos detrás de ¿qué? De la formación de esto, de la iglesia, diga de la iglesia, que será la novia, la esposa, que se va a reunir con el esposo y van a bajar del cielo para gobernar para siempre. Ahora, ¿cómo vamos a gobernar para siempre si no supimos gobernar acá? Nuestra vida. ¿Cómo tendremos la capacidad de mañana poder gobernar juntamente con Dios si nunca hemos, desde nuestro lugar, aprendido a manejar autoridad? Entonces, lo que Dios quiso mostrar desde el principio, y esto me voló la cabeza, lo que viene ahora. Esto Dios lo quiso mostrar desde el principio. Dios lo quiso hacer ver desde el principio, pero no lo entendíamos. No lo entendió Adán, Eva, no lo entendió Noé. Pero aparece más adelante un hombre, Abraham, y ahora vamos ahí. Entonces, la nueva Jerusalén es la expresión máxima de la iglesia, en su forma máxima de esplendor cuando culmine la obra.
Es lo que siempre quiso manifestar, pero ahora en el tiempo lo ha dado a conocer. Ahora, fíjate lo que dice Hebreos capítulo 11, versos 8, 9 y 10, acerca de Abraham. Dios llama a Abraham de una nación que estaba en idolatría, en pecado, y lo llama. Y fíjate, dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa. ¿Por qué habitó como extranjero? Si era la promesa. Como en la tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? ¿Por qué? Diga, ¿por qué? Porque Abraham esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo constructor, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham pudo ver la iglesia. ¡Wow! Abraham, por eso es el padre de la fe, por eso Dios le dice, haré de ti una nación grande, ¿sí? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Cuando dijo, voy a hacer de ti una nación, ¿qué va a ser? ¿Una qué? Una nación. Pero él no estaba pensando en esa nación que podía hacerse de manera biológica. Era la nación espiritual. Por eso dice, dice, porque él vivió como extranjero. Él no se asentó. Él no se conformó en pisar la tierra prometida. No. Él no se conformaba con eso. Él quería ver. Él esperaba la ciudad que tiene, cuyo arquitecto, tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, Abraham pudo ver en visión, en entendimiento, como sea, pudo discernir lo que es la iglesia. Yo quiero esa ciudad, yo quiero ser parte de esa ciudad, no de lo natural. Porque muchas pensaban que cuando Abraham habló de su herencia, pensaban en Isaac. No, era Cristo. Y era su iglesia. Amados, qué interesante saber entonces el producto final. Diga el producto final. Una nación. La nueva Jerusalén. Esa nueva Jerusalén tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué dijo Dios que iba a edificar? Entonces, ¿la iglesia qué es? La nueva Jerusalén. Vamos a decir, pero ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver porque somos parte y fuimos llamados no para sumarnos a una religión, sino para sumarnos en un proyecto eterno, divino, que tiene una finalidad y que cada vez nos estamos acercando más a esa finalidad, al propósito eterno. ¿Cuántos saben eso? Amados, para que todo lo que fue diseñado se edifique también, hay que respetar otro concepto más que es importante, diga los planos. El cuerpo de Cristo como casa suya, como cuerpo suyo, debe ser edificado respetando los planos. Los planos se convierten en los documentos más utilizados porque son el punto de referencia innegociable para que todos los que colaboren en dicha edificación sepan lo que tienen que hacer. Ellos tienen todos los detalles, la información completa y precisa, las instrucciones suficientes para que no haya ningún tipo de error en la ejecución del diseño. Lo hemos hablado muchas veces.
No se puede construir un edificio si primeramente no hay un conjunto de arquitectos, de ingenieros que se reúnan y establezcan un plano. Ese plano tiene que estar sellado, aprobado, y una vez que pasa por todos los controles, se empieza la edificación y ese plano resulta ser un elemento legal para que todo el mundo que vaya a meter mano en ese edificio se fije en los planos, ¿sí? Para saber en qué momento, en qué lugar y qué actividad desarrollar en el tiempo preciso. Una edificación no empieza con la pintura, ni con los cables, ni con los pisos, no. Se comienzan por las bases, por los fundamentos, echar fundamentos, armar la estructura para que una vez que esté armado, cada uno se va sumando y va equipando de acuerdo al plano que ha sido establecido. Ese plano que dijimos lo puede leer un americano, un alemán, un estadounidense, un chino, un argentino, y va a hacer lo mismo porque que se deben de respetar. Y eso es inalterable. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces, estamos hablando de que este hombre vio la iglesia, entendió el diseño, ¿sí? Dios le revela a Pablo la iglesia y su función. Y él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él tuvo la visión celestial, por eso puso el fundamento. Él pudo entender los detalles. ¿Cuáles eran los detalles fundamentales, elementales, que iban a completar la tarea? Y el Espíritu Santo lo lleva a escribir y a enseñar este modelo a todas las iglesias en diferentes regiones. Fíjate cómo se inicia esto. ¿Sí? No, porque Pablo decía a la iglesia que está en Roma, un ejemplo, a la iglesia que está en Comodoro, no le estaba hablando a congregaciones particulares, no, él decía a la iglesia que está en Roma, a la iglesia que está en Éfeso, nucleaba a todos los grupos que podían haber en diferentes sectores de una ciudad o de una región, eran la iglesia, punto. No había otro nombre que fuera tan importante, no, éramos la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo lo lleva a escribir, le muestra. Una vez que le muestra y él lo entiende, le dice, bueno, ahora escribilo, ¿sí? Y luego enseñarlo esto mismo a las diferentes iglesias en diferentes regiones. ¿Para qué? Para que todas las iglesias tengan el mismo diseño y operen bajo el mismo propósito y respeten los mismos planos. Cosa que se desvirtuó, lamentablemente. Entonces, como no entendemos esto, cada uno edifica como quiere, lo que entiende, lo que le gusta, ¿sí? Entonces termina siendo un show de entretenimiento para ver cómo afecto las emociones de las personas para que sean mejores. No. Ese es el tema, amados. Que acá tenemos que volver a entender o comenzar a entender, ¿no? No es que ya lo hayamos entendido o que todo el mundo lo sepa. Lo estamos aprendiendo ahora, amados. Si bien lo veíamos, pero no entendíamos la claridad con que lo estamos viendo ahora. Si todos entendiéramos lo mismo, todos hablaríamos lo mismo. Entonces todos arrancaríamos los carteles, las denominaciones no existirían, porque seríamos simplemente la iglesia, punto. ¿Se imaginan que en todas las congregaciones de la ciudad tengan un cartel que digan la iglesia? Nada más. En todas partes
Simplemente digan, somos la iglesia. Claro. Pero como no se entiende esto, se defienden posturas, se defienden tradiciones, se defienden conceptos humanos, cosas aisladas, sacadas de contexto, que termina siendo un pretexto para formar una ideología que no existe. Porque si vamos al original, lo vemos claramente cómo fue. Entonces la iglesia en Hechos nace de manera como una dinamita, se expande. Pero el apóstol recibe el entendimiento para que todos ellos que fueron dispersados se constituyan como iglesia y puedan edificarse y crecer y alcanzar más y ser más efectivos. Lo que nosotros llamamos epístolas, amados, las epístolas apostólicas, no son otra cosa que instrucciones apostólicas para que todos los santos conozcan y entiendan el lineamiento en que se debe participar de la obra del ministerio. Por eso, cuando dice cada uno mire cómo sobreedifica, es que al momento de edificar yo tengo que volver a mirar el plano. ¿Qué cable vas a poner en la instalación eléctrica? Pongo cualquier color, no hay problema. No. ¿Qué hierro? No, cualquiera, más barato. No. Sí. Entonces todo, cuando hablamos de la construcción de un edificio, todo tiene que ver con todo para que no se derrumbe. Entonces, nada quedó librado al azar o a la improvisación, salvo que no se entienda. Diga que no se entienda. Y con esto quiero cerrar para no extenderme demasiado. ¿Está? Segunda de Pedro 3:15. Recuerden, dice el apóstol Pedro, recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Así que si alguien no entendió, tranquilo, porque el apóstol Pablo tampoco lo entendieron. Al tratar estos temas, el tema que no juzguemos, aunque no entendamos. Porque fíjate lo que pasa acá. Dice, al tratar estos temas en sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo diferente. Así como lo hacen con otras partes de las Escrituras, esto resulta en su propia destrucción. Sí, había gente que manipulaba las cartas, le sacaba el contexto. Eso existió toda la vida, diga, toda la vida. Pero nosotros no tenemos que ser así. Si algo no entiendo, lo tengo que aprender. Si algo no entiendo, lo tengo que llegar a entender. No juzgar sin entender, porque eso es necio. ¿Cómo voy a juzgar algo que no entiendo? ¿Sí? Debo estudiar, profundizar hasta que se me revele. Dice, queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. Hace 2000 años existía gente perversa que quería arrastrar a los fieles y sacarlos de la verdad. ¿Sí? O sea, ya pasaba hace 2000 años, no es ninguna novedad. Lo que sí es algo que a nosotros nos tiene que despertar es entender la dimensión de la iglesia, que no es solamente algo de una actividad en un salón. Nosotros tenemos que mudar la mentalidad, sacarla del plano natural y llevarla al plano eterno. Nosotros no venimos a ser parte de un grupo de gente buena que se reúne para pasarla bien y porque me siento bien cuando estoy ahí. Está bien en una primera etapa está bien, pero una vez que conocemos a Dios, lo que viene después es el desarrollo del para qué. ¿Para qué Dios te salvó?
¿Para qué Dios me salvó? No fue para que seamos parte de una reunión, para ser parte de un proyecto divino. Y como tiene tantas facetas, ir sabiendo cuáles de esas facetas nos corresponden y en qué momento. Entonces, como cuerpo de Cristo tenemos una función para manifestar a Cristo, para que Cristo sea mostrado a través de su iglesia, porque somos su cuerpo. ¿Dónde está Cristo presente hoy en la tierra? ¿Dónde está Cristo presente hoy en la tierra? En su cuerpo. En la iglesia, en su cuerpo. Por eso cuando vos estás en el trabajo, en la calle, con tu vecino, con quienes sea y te reunís, ¿sí? El tema es manifestar a Cristo. No es traer a la gente dentro de un salón, es llevar a la iglesia a donde está la gente. Vos que sos iglesia, vas y llevas la iglesia a tu trabajo. Y en tu trabajo mostrás a Cristo. Cuando vos cumplís horario, cuando respetás las órdenes, cuando haces lo que te dicen, ¿sí? Cuando sos dócil, enseñable, sos amoroso, ¿sí? Y sos firme en el carácter, no te dejás tampoco atropellar ni comprar con cualquier cosa. Entonces, cuando ven en vos esa personalidad firme, fuerte, sólida, ¿sí? Que se mantiene en una postura, ¿sí? Que los demás pueden hacer cualquier cosa, pero vos no. Los demás pueden chusmear, pueden criticar, pueden fumar, pueden tomarse, pueden emborracharse. Los demás pueden engañar, hacer cualquier cosa. Vos no. Vos no. Vos hablas con la verdad, mirás a los ojos, le decís en la cara, con amor, pero claro las cosas. Entonces, la gente dice, wow, esta persona, yo quiero esta persona en mi trabajo. Yo quiero esta persona en mi empresa, yo quiero. Y si te toca tener una empresa, bueno, como jefe, sé justo, sé solidario, sé comprensivo, firme también, claro, obviamente. Pero la Biblia menciona todos esos detalles, cómo ser como patrón, cómo ser como empleado, cómo ser como hijo, como padre, como esposo. La Biblia tiene todos esos detalles. ¿Se entiende? Entonces, si yo conozco los planos, sabré cómo actuar en determinado momento, siempre. Y no tendré la excusa de decir, no, yo no sé. No, si no sabés porque no quisiste aprender. Porque no te interesó aprender. Pero si conocés lo que está escrito en la palabra, amado, wow. Yo cuando leí que Abraham, wow, esperaba una ciudad. A mí no me venga con un pedacito de tierra. Yo estoy esperando una nación cuyo fundamento es Dios. El constructor, el arquitecto es Dios. Eso quiero yo. Bueno, un poquito de tierra acá. Yo quiero esa nación. Yo vi esa nación. Amados, que en esta noche podamos ver esa nación, que es espiritual. Una nación poderosa. No es la que está acá, en conflicto, que está en guerra. No, esa es la terrenal. Esa ya está. Esa fue ahí, ya está. ¿Quiera Dios que muchos judíos se entreguen al Señor? Seguramente habrá posibilidad para que todos conozcan a Dios. Pero no es de esa Jerusalén de la que habla Dios. La que desciende de arriba. Y lo que está de arriba siempre gobierna. ¿Amén o no amén? Lo que es de arriba gobierna. Por eso dice que nosotros fuimos sentados, ¿dónde? ¿Dónde estamos espiritualmente nosotros? En el entendimiento, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Esa palabra juntamente significa como que si Él nos tuviese upa. ¡Wow! Digo, entonces cuando uno entiende todos estos detalles, no es que Él nos puso abajo, no es, ni arriba.
nos puso juntamente con Él. O sea, estamos en el mismo lugar. Por eso la idea es como que Él nos tiene upa en el mismo lugar. Estamos sentados en el mismo plano. Ustedes están sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, de donde vamos un día a descender. Pero para descender, primero, ¿qué hay que hacer? Llegar, vencer, alcanzar, lograr. Amén. Y eso se logra cumpliendo el propósito en la tierra. Nosotros no vamos a llegar porque somos bonitos. No. Porque yo puse una ofrendita. No. Acá llegamos porque cumplimos, somos fieles al propósito. Llegamos al cielo porque le dimos a Dios y nos brindamos a hacer la voluntad de Dios en la tierra. Entonces vamos a tener un lugar, un nombre y un lugar, una posición en Cristo. Amén. Y quédese tranquilo que si algo no entienden, el Espíritu Santo se los va a aclarar. Humanamente muchas veces las palabras no alcanzan. Uno quisiera tener más capacidad de expresión para hacerse entender, pero hay cosas que realmente que nos superan. Pero que en el plano espiritual algo te dice acá adentro que ¡wow! Sí, es poderoso, es algo grosso, de verdad. Una ciudad, la Nueva Jerusalén.